Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 21 de enero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Un placer, como siempre, estar junto a ti en esta emisión del noticiero del mediodía. Saludos también para ustedes, amigos. Conozcamos a continuación los principales titulares de la jornada. Continúa ciclo de reuniones por todo el país para chequear temas medulares de salud y alimentación del pueblo. Aumenta % de letalidad como consecuencia del nuevo coronavirus. Cuba alista 100 millones de dosis de vacuna anti-COVID-19. Anuncia China sanciones contra Pompeo y 27 exmiembros de la administración Trump. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, encabezaron la reunión de trabajo en la provincia de Pinar del Río, en la que se evalúa la situación de la COVID-19, la implementación de la tarea de ordenamiento, la producción de alimentos y la operación contra los coleros. El encuentro da continuidad a un ciclo de reuniones que se realizarán en todo el país. Durante el intercambio, Díaz-Canel insistió en la necesidad de hacer más PCR y de ser más oportunos y efectivos en la detección de contactos y en el aislamiento de los enfermos. Asimismo, aseveró que Cuba cuenta con toda la experiencia para superar este momento y controlar nuevamente la epidemia. De la tarea de ordenamiento se analizó el tema precios. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, actualizó que en Vuelta Abajo se incorporaron al trabajo 2.196 personas desde la implementación de la tarea de ordenamiento, 1.432 en el sector estatal y 1.133 encontraron empleo en el sistema empresarial. En otro momento se evaluó cómo marcha la producción de alimentos y los proyectos de desarrollo local que impactan sobre todo en la alimentación. También en el encuentro el primer ministro Manuel Marrero Cruz puso énfasis en temas como el fortalecimiento de las estructuras del poder popular, el enfrentamiento a la corrupción, los planes de desarrollo local vinculados a la producción de alimentos y la respuesta oportuna a la población. Cuba marca otra jornada con una tendencia al incremento de casos confirmados con la COVID-19. Hoy la nación reportó 408 nuevos casos positivos, 4 fallecidos y 203 altas clínicas. En su habitual conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán García, mostró el complejo escenario epidemiológico a partir de la dispersión de casos autóctonos. Otra jornada triste para Cuba en el control epidemiológico. La nación confirma 4 nuevos fallecidos por la COVID-19. Al expresar su preocupación por el aumento del % de letalidad en lo que va de enero, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, llamó a la población a acudir tempranamente al médico ante el menor síntoma de la enfermedad. Fíjense que se repite la tos, la secreción nasal, a veces es una tos seca, un malestar, a veces diarrea, y realmente el acudir de forma inmediata al médico a veces permite un poco que accionar con más anticipación. Al cierre del día de ayer, 408 nuevos pacientes se diagnosticaron con la enfermedad, 380 autóctonos y 28 importados. La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y Matanzas resultaron las provincias con mayores cifras de contagio. Hay veces que la población me ha preguntado, oye, pero no se le está exigiendo que venga con un PCR negativo. Se está exigiendo y se está controlando. Y no podemos decir, porque también viene la maldad, ¿no? Bueno, a lo mejor es un PCR falso, que lo compraron, pero no, o sea, puede que eso ocurra, pero no es lo más importante, porque además se está revisando contra laboratorios que están acreditados. El problema es que es la evolución de la enfermedad. Y en un momento determinado es negativo
y después la enfermedad sigue desarrollándose, el periodo de incubación va avanzando y llega un momento en que ya encuentras el virus en el estudio que se hace de las secreciones nasales o nasofaringia como tal. Hasta el momento, 46 cubanos se mantienen en terapia intensiva. Aunque Cuba ya ha anunciado para este año la producción de 100 millones de dosis del candidato vacunal cubano Soberana 02 para la inmunización de su población, el mensaje que se reitera es a la protección de niños, jóvenes y adultos mayores, mientras no esté lista la vacuna específica cubana anti-COVID-19. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a continuar ahora con otras informaciones. El director general del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vélez Bencomo, anunció en conferencia de prensa con las agencias extranjeras acreditadas en La Habana que Cuba crea las capacidades para producir 100 millones de dosis de inyectable Soberana 02 contra la COVID-19. Ratificó que el objetivo es satisfacer las necesidades del país y también de otras naciones interesadas en adquirir hasta ahora el producto, como Vietnam, Irán, Venezuela, Pakistán y la India. En el caso de nuestro país, aclaró que la aplicación será gratuita y el propósito es inmunizar a toda la población este año. La estrategia de Cuba de comercializar la vacuna tiene una combinación de humanidad y de impacto en la salud mundial. No somos una multinacional, donde el objetivo financiero es la razón número uno. Nuestro fin es crear más salud, así aseguró Vélez Bencomo. La vacuna Soberana 02 inició esta semana su ensayo clínico fase 2 ampliado, el cual se extenderá a 900 personas entre 19 y 80 años. En tanto, en el mes de febrero se prevé efectuar una nueva prueba con la población pediátrica para que también se pueda aplicar a los niños. Tras los resultados en esta etapa, explicó el director general del Instituto Finlay de Vacunas, se pasaría a la tercera fase. En ese periodo, las autoridades sanitarias prevén incluir a 150.000 personas vulnerables y residentes en zonas de alto riesgo. Y varias provincias y municipios del país retrocedieron en fases y etapas del enfrentamiento a la COVID-19, atendiendo al comportamiento de sus indicadores sanitarios. Así lo decidió el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus en su reunión de este miércoles, que estuvo encabezada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. Participaron además el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y otros integrantes del gobierno. El Grupo Temporal de Trabajo aprobó un nuevo cambio en las fases y etapas en las que se encontraban hasta este miércoles varios territorios del país. En el caso de la provincia de Villa Clara, se decide pasar la provincia y todos sus municipios a la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada. Esta era una provincia que se encontraba en la fase 1 de la etapa de recuperación, pero tiene en los últimos 15 días una tasa que supera los 40 por cada 100.000 habitantes. En el caso de la provincia de Cienfuegos, que se encuentra en la fase 3 de la etapa de recuperación, pasar la provincia a fase 1 de la etapa de recuperación a partir del incremento sostenido de los casos en los últimos días, que llega a una tasa que supera 40 por cada 100.000 habitantes. Ciego de Ávila, una provincia que se encontraba en la fase 3 de la etapa de recuperación, pasarla a la fase 1 de la etapa de recuperación. La provincia ha tenido un incremento ascendente en el número de casos y por supuesto en la tasa, que supera también los 40 por cada 100.000 habitantes, lo que realmente lleva a que sigan adoptando medidas que permitan revertir esta situación. De lo contrario, esta será una provincia que también, de no modificar esta tendencia, pasará a la etapa epidémica de transmisión autóctona limitada como parte de esa etapa en su fase. Asimismo, atendiendo al comportamiento de sus indicadores sanitarios, un grupo de municipios de diferentes provincias también cambió de fase o etapa en el combate al SARS-CoV-2. Resumiendo, podemos plantear que quedarían 4 provincias en la nueva normalidad y el municipio especial Isla de la Juventud en la etapa de recuperación, fase 3
2 provincias, Pinar del Río y Camagüey. En fase 1, 4 provincias, Artemisa, Mayabeque, Ciego de Ávila y Cienfuegos. Y en la etapa epidémica, en la fase de transmisión autóctona limitada, 5, La Habana, Matanza, Villa Clara, Santiago de Cuba y Guantánamo. En esta fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica tendríamos 74 municipios. En la fase 1 de la etapa de recuperación tendríamos 4 municipios. En la fase 2 de la etapa de recuperación tendríamos 13 municipios. En la fase 3 de la etapa de recuperación tendríamos 11 municipios y en la nueva normalidad tendríamos 66 municipios. En el encuentro, las autoridades de varias de las provincias que diagnosticaron la mayor cantidad de confirmados en la jornada se refirieron a la situación de la enfermedad en sus territorios y las acciones que ahí se implementan para enfrentarla. Se constató que persisten deficiencias con la investigación epidemiológica, la oportuna detección de sospechosos y contactos, demoras con el ingreso de confirmados y la identificación de la fuente de contagio en un grupo de positivos. El viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda insistió en la necesidad de perfeccionar el trabajo de la atención primaria de salud. Hoy hacemos un análisis de los 19 casos entre graves y críticos y los fallecidos que ha tenido La Habana. Hay problemas. Hay problemas porque hay contactos que supuestamente debían ser ingresos domiciliarios y han perdido tiempo en llegar al hospital. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que él ha tenido síntomas y no haya acudido al médico, pero el médico debía haberle estado pasando visita como ingreso domiciliario todos los días en el aislamiento a ese contacto de un caso confirmado. Destacó Morales Ojeda que es en el trabajo desde la base donde se gana la batalla para frenar la expansión de la COVID-19 y regresar a escenarios más favorables en el control de la epidemia. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ampliamos otros temas. La miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Bougué, recorrió en la provincia espirituana centros de asistencia social y comunidades, donde llamó a reforzar las medidas para evitar nuevos contagios de la COVID-19. El municipio de Santi Espíritus retrocedió este jueves a la fase recuperativa número 3 por el aumento de la tasa de incidencia de la enfermedad en los últimos 15 días. Desde hace 3 años funciona este comedor para el sistema de atención a la familia, uno de los 12 del municipio de Santi Espíritus, de un total de 58 que en toda la provincia prestan servicio a más de 2.000 personas con limitaciones económicas. Hasta aquí llegó la miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en el país, Teresa Marelle Bougué, quien llamó a las dirigentes de base de su organización a ser más proactivas en el apoyo a ese sector poblacional y a elevar la calidad y variedad de los alimentos que se expenden en el centro perteneciente a la empresa municipal de gastronomía. La también miembro del Consejo de Estado recorrió comunidades de la ciudad espirituana como el Consejo Popular Parque. Aquí conoció que el consultorio médico de la familia número 23 atiende a 1.080 personas de un sector urbano donde desde el mes de octubre no se reportan nuevos casos de la COVID-19. En conversación con brigadistas sanitarias de la Federación y el personal de la salud, Marelle Bougué insistió en la importancia de potenciar las pesquisas activas a la población para detectar a tiempo a las personas con infecciones respiratorias agudas. Eso es una vigilancia sanitaria que es con el propósito de lograr crear percepción en las personas de la necesidad que tenemos de cuidarnos ante una epidemia como esta que está costándole la vida a personas. Entonces, la Federación tiene, y los CDR, todas las organizaciones de masa, tenemos que de verdad asumir esa responsabilidad. En el Consejo Popular de Garaita instó a personas de la tercera edad a cuidarse cada vez más para evitar el contagio con el nuevo coronavirus por su alta vulnerabilidad y conoció de la destacada labor del personal sanitario de este consultorio médico, en especial de una de sus doctoras, Yusel Gómez Villanueva, quien a pocas semanas de dar a luz a su pequeño Ian Alexis, se mantiene regalando salud a más de 1.600 personas de su comunidad. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y desde Santi Espíritus nos vamos periodísticamente hablando hasta Guantánamo, donde continúa siendo bien compleja la situación, sobre todo por la necesidad de correspondencia entre la capacidad de camas en los centros de aislamiento y el número de casos que se confirma cada día. Allí el Consejo de Defensa en ese territorio analiza las variantes para dar solución a cada problema y nos lo informa el periodista Miguel Reyes Mendoza, con quien establecemos contacto en este minuto. Miguel, adelante con la información. Muy buenas tardes para ti. Sí, gracias. Un saludo para ti, Abdiel, y para ti, Diana, y para toda la teleaudiencia nacional en este contacto con la provincia más oriental de Cuba. Guantánamo amanece hoy con 37 nuevos casos confirmados a la COVID-19 para sumar un total de 1.151 casos en los últimos 15 días. De ellos, 986 son autóctonos. Nuevamente, el Consejo de Defensa Provincial analiza la situación epidemiológica en nuestro territorio, que se complejiza por día. Es preocupación para este Consejo y para su presidente Rafael Pérez Fernández la tardanza en el traslado de casos confirmados y pacientes que son contactos, deficiencia que sigue marcando la operatividad del territorio en el enfrentamiento al virus. En los 16 centros de aislamientos creados se agotan las capacidades, por lo cual se disponen de alrededor de 200 nuevas camas. 60 de ellas en la Facultad de Ciencias Médicas, 30 en el campamento de pioneros Daniel Llosa Martín y 200 capacidades en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. También preocupa y fue debate en este Consejo de Defensa la escasez de sobrebatas en Guantánamo, que está dificultando la habilitación de instituciones con su personal, por lo que las principales autoridades insistieron en reorganizar los servicios en la provincia para abastecer con este recurso a los centros escogidos para la atención a pacientes ingresados. Con la entrada de nuevos test diagnósticos, se aplican a pacientes contactos de casos confirmados en la búsqueda de posibles positivos. El 95% del universo planificado se pesquisa, cuando Guantánamo, El Salvador y Niceto Pérez son los municipios que más alta tasa de incidencia reportan. Actualmente continúan pendientes de resultados alrededor de 2.428 muestras de PCR y permanecen bajo ingreso domiciliario más de 3.400 personas. Hasta la fecha se le ha dado de alta a 226 pacientes. El llamamiento está en agilizar y concretar las estrategias y operatividad de la provincia en el enfrentamiento a la COVID-19. Esta es, Abdiel, Diana, la situación que presenta Guantánamo. Nosotros estaremos informando en otros espacios noticiosos. Despedimos nuestra señal desde el Alto Oriente cubano. Tengan excelente jornada y muy bonito día. Miles de personas han buscado empleo en Pinar del Río en los días recientes. Más adelante ampliaremos sobre la motivación de los vueltabajeros ante la nueva escala salarial. Y un día como hoy, pero hace 97 años, falleció en Moscú el más brillante líder político ruso de toda la historia, Vladimir Ilich Lenin. El alcance de sus ideas y su acción perdura hasta nuestros días. Solo un genio con una energía y capacidad insuperables pudo adecuar el marxismo a la realidad de un imperio decadente, de un país arrasado por la guerra y cercado por las potencias occidentales. Lenin supo tomar lo mejor de cada etapa para crear el primer país dirigido por un partido de obreros y campesinos. Durante su gobierno, aplicó reformas que incluían la nacionalización de la industria y la distribución de las tierras. La vigencia del líder de la Revolución de Octubre nos trae a la memoria una frase de Fidel: nadie como él fue capaz de interpretar toda la profundidad y toda la esencia y el valor de la teoría marxista. Nadie como él fue capaz de interpretar esa teoría y llevarla adelante hasta las últimas consecuencias. Buenas tardes. Importantes diarios estadounidenses destacan hoy la apretada agenda del flamante presidente Joe Biden en su primer día en la Casa Blanca, después de tomar posesión como el mandatario número 46 de ese país norteño. En un artículo publicado este jueves, el diario USA Today señala que el gobernante, desde las primeras horas en la oficina oval e incluso mucho antes, mantiene su mensaje a la nación de unidad con el fin de recuperar el equilibrio tras la actitud divisiva de Trump, y para ello adoptó las primeras disposiciones destinadas a cumplir sus compromisos con el electorado.
Las primeras 15 órdenes ejecutivas fueron firmadas en la víspera, así como otras 2 directivas, incluida una disposición que hace obligatorio el uso de máscaras faciales y el distanciamiento social en propiedades federales, seguida de una resolución que vuelve a comprometer a Estados Unidos con el Acuerdo de París para ayudar a mitigar el cambio climático, tal y como prometió en su campaña. También anunció la reincorporación del país a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y dedicó tiempo para la juramentación de unos 1,000 funcionarios que no necesitan la confirmación del Senado. De hecho, les prometió que trabajarán con integridad y que no aceptará faltas de respeto entre sus colegas. Esto fue lo que dijo. Pero no estoy bromeando cuando digo esto. Si alguna vez trabajas conmigo y escucho que trata a un colega con irrespeto, menosprecian a alguien, les prometo que los voy a despedir ahí mismo, en el acto. No importan las justificaciones. Todos tienen derecho a ser tratados con decencia y dignidad. Eso ha faltado de muchas maneras en los últimos 4 años. El doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del nuevo gobierno sobre la COVID, va a liderar los contactos con la Organización Mundial de la Salud para unirse a COVAX Facility, un proyecto para hacer llegar las vacunas contra dicha enfermedad a personas necesitadas en todo el mundo. Fauci también dijo que Estados Unidos pagará sus obligaciones financieras con la OMS. En el plano de la política migratoria, a Biden le espera una labor titánica y para ello comenzó su administración con el envío al Congreso de su proyecto de ley de ciudadanía de 2021. El presidente Biden también mandó un proyecto de ley para modernizar nuestro sistema de inmigración y también le hace que a las personas que han apoyado a nuestras comunidades la oportunidad de obtener su ciudadanía. La prioridad del presidente son 2, para responsablemente vigilar la frontera, ayudar a las familias y también los casos a raíz de la inmigración de Centroamérica y para aquellas personas que entonces están huyendo de la persecución y van a ser recibidas. La secretaria de prensa Jen Psaki también dijo que Biden retomará las conferencias diarias de prensa, marcando un giro de 180 grados en esta relación con los medios. Vamos a China. El gigante asiático transmitió hoy felicitaciones a Joe Biden por su investidura como presidente de Estados Unidos y lo instó a trabajar juntos para dejar atrás el periodo de fricciones y revitalizar los vínculos bilaterales. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, indicó que Beijing desea éxitos al demócrata y espera, bajo su gestión, pasar la página sobre las diferencias con el fin de contribuir más al orden internacional. La funcionaria recordó que algunos políticos estadounidenses dañaron mucho los nexos bilaterales en los últimos 4 años con su alianza contra China. Recordó al apelar a la buena voluntad para derrotar las fuerzas malignas. Más temprano, China anunció sanciones contra 28 exmiembros de la administración de Trump, incluido Mike Pompeo, por instar a la hostilidad, promover la injerencia en asuntos internos y socavar las relaciones bilaterales. Esos individuos y familiares tienen prohibida la entrada a la parte continental del país, a Hong Kong y Macao, pero además cualquier empresa o institución afiliada a ellos no podrá hacer negocios en China. Quiero terminar en Argentina, donde los arqueólogos estudian hoy los restos fósiles de un titanosaurio encontrado en la provincia de Neuquén, una de las especies de dinosaurio que podría ser la más grande de la historia de la familia de esos animales prehistóricos. Según la investigación publicada en la revista científica Cretaceous Research, este ejemplar pertenecería a una nueva especie de dinosaurio que ayuda a comprender la anatomía de estos gigantes y brinda nueva información sobre la evolución de la masa corporal de la especie. Si bien se encontró hace un par de años, es tan grande el ejemplar que nos está llevando mucho tiempo extraerlo, lleva mucha logística, pero justamente con los pocos materiales que se han recuperado corresponde sin dudas a uno de los dinosaurios más grandes, aunque todavía no podemos decir a ciencia cierta si es el más grande.
Sin lugar a dudas, Neuquén en la Patagonia Argentina sigue sorprendiendo por sus innumerables hallazgos. Así termino, continúen con otras informaciones. Gracias, Irma. Continuamos ahora con temas de análisis. Pues lo que tradicionalmente se proyecta en materia de calendario electoral para evaluar el posible rumbo de las naciones, en especial las de influencia regional o global, se vuelve difícil de hacer de cara al 2021. Una cosa es lo que está previsto y otra es lo que realmente se cumpla en el tiempo y forma pautados. Con esa inestabilidad, Diana, sobre todo en la agenda política, de suspensión en prórroga, ha transcurrido el caótico primer año de la COVID-19. La periodista Anisley Torres, de vuelta a nuestro espacio de análisis internacional, nos propone un acercamiento a los principales procesos electorales de América Latina en 2021. Adelante, Anisley, muy buenas tardes. Hola, un placer estar de vuelta. Pues sí, si algo nos dejó como lección el pandémico 2020 es que incluso la política tiene que necesariamente supeditarse a esa eufemística nueva normalidad que de normal no tiene nada, donde quien marca el rumbo desbarata planes, condiciona economía, dicta políticas e incluso impone agenda, no es el político más importante o poderoso, ni siquiera el selecto grupo de los más ricos, sino un minúsculo pero muy infeccioso y mortal virus. Aún así, vale establecer una línea de eventos decisorios en materia de estabilidad política para América Latina, una de las áreas donde la enfermedad acentuó con más crueldad las inequidades preexistentes. La región se comportó como mismo los pacientes contagiados. Mientras más patologías de base tiene una persona, pues mucho más ensaña el virus con ella. Y Latinoamérica ha sido como esa mujer madura con muchos achaques a la que la COVID ha enfermado de gravedad. Tendremos entonces por delante, previsiblemente, comicios que tendrán que sortear la baja afluencia de votantes siempre que persista el temor al contagio y siempre que no se valoren mecanismos online tan de moda por la fuerza de la emergencia sanitaria. Eso si no se tienen que reprogramar o suspender por algún pico pandémico fuera de control. La primera gran cita en urnas, quien rompe el hielo, pues es Ecuador, uno de los estados más golpeados y peor gestionados cuando de propagación de coronavirus se trata. Y es que tardarán en borrarse de nuestra memoria los ataúdes apilados en las calles y las familias conviviendo con sus muertos. Y esas que están a la vuelta de la esquina, en poco más de 2 semanas, pues serán elecciones generales, que incluyen optar por el binomio presidencial que relevará a un nefasto y camaleónico Lenín Moreno, y a su segundo tantas veces cambiado, porque les recuerdo que tuvo 4 vicepresidentes en 4 años de gobierno. Y también en estas elecciones se renovarán los asientos de la Asamblea Unicameral. Pero en esto de elegir presidente, Perú ocupa el segundo puesto del año, reservando su consulta para abril. Sin embargo, es un país que ha atravesado un caos institucional de grandes proporciones, que ya se extiende demasiado en el tiempo. La credibilidad de la élite política está enterrada. Los escándalos por corrupción son más ordinarios y más cotidianos que tomarse un vaso de agua y salpican a todos los empoderados. Por lo que estas votaciones decidirán si habrá un cambio de fondo o más de lo mismo enmascarado en mecanismos democráticos. De lo contrario, seguirá esa tendencia de presidentes interinos efímeros y esperemos no se rompa el récord de hace poco de 3 presidentes en una semana. Para el último trimestre del año está fijado que Chile también renueva a Sebastián Piñera y es el gobernante que se turna el puesto con Lenín Moreno, de peor evaluado en el hemisferio. Y a Sebastián Piñera le ha estallado en sus narices un descontento social imposible de frenar. Y este descontento logró lo impensable, decirle no más a la constitución pinochetista que había querido perpetuarse. Entonces, para los chilenos 2021 es definitorio más que para ningún otro. No es solo cambiar a ese multimillonario indolente que les oprime desde el Palacio de la Moneda, es ponerle todos los sentidos y el empeño al proceso constituyentista que transcurrirá en los venideros 12 meses y que pondrá nuevas y necesarias reglas a este juego. Y muy pegadas a las elecciones chilenas estarán las hondureñas, donde de alguna manera se revivirá el golpe de Estado del año 2009 que destronó a Manuel Zelaya, porque su esposa y también es candidata presidencial, Xiomara Castro, pues volverá al ruedo en un segundo intento por recuperar las riendas progresistas de esta nación centroamericana. Su partido buscará más que todo devolverle un mínimo de dignidad a la política después que el actual gobernante, me refiero a Juan Orlando Hernández, pues se robara la última elección, y esto para agenciarse un segundo mandato con la venia de la OEA y de Washington.
A la par de las presidenciales, pues habrá legislativas y regionales que no pueden minimizarse porque impactarán en el equilibrio de poderes. Y por demás, habrá abstencionismo que pudiera aumentar considerablemente en todos estos escenarios que les he descrito. Estará también muy presente el voto castigo, ese que condena a la administración del turno, pero cuyo enojo no lo deja a veces pensar y elegir con suficiente madurez, por lo que se decanta por cualquier alternativa que adorne un poco el discurso. Estará además el contexto económico que vendrá a complejizar cada cita democrática. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha catalogado el momento de crisis como el peor en la última centuria. En fin, que COVID, recesión económica y apatía política, pues se turnan una conjunción letal para todo proceso electoral que se producirá en la región en este 2021. Así como les cuento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Las condiciones del tiempo en toda Cuba han tenido poca variación. Desde Camagüey hasta Guantánamo se mantienen todavía los nublados, llegando desde el mar hacia zonas de la costa norte, dando lugar a chubascos y lluvias ligeras y con acumulados poco significativos. En occidente y también en la región central está influyendo un aire más seco, más estable y algo más frío. Limita las precipitaciones, mantiene temperaturas frescas durante el día, pero las madrugadas siguen siendo muy frías, principalmente en localidades del interior. Esta madrugada, por ejemplo, en occidente las temperaturas estuvieron en el entorno de los 11 y 14 grados Celsius y el valor más bajo en toda Cuba se reportó en Güines, en la provincia de Mayabé, con tan solo 10.7 grados Celsius. En estos momentos, observen cómo en sentido general predomina la poca nubosidad. Así va a continuar en las próximas horas, sol y algunas nubes en casi todo el archipiélago, prácticamente sin lluvias, excepto en el norte oriental, donde todavía son posibles nublados con algunos chubascos y lluvias, principalmente en el norte de Holguín y también en la provincia de Guantánamo. En horas de la noche va a disminuir la nubosidad en casi todo el país, siendo poca en sentido general. Esto favorece un descenso en las temperaturas, pero en las provincias orientales continuarán los nublados parciales y la posibilidad de aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte. Las temperaturas continuarán algo frescas, principalmente en la región occidental. Observen los valores: 26, 29 grados Celsius, superiores como prácticamente de costumbre en las provincias orientales, con valores de 29, 32 y hasta 33 grados Celsius. En horas de la noche, ya les decía, un descenso en las temperaturas, sobre todo en el interior de Occidente, una noche fría con valores de 16, 19 grados Celsius, superiores hacia zonas costeras, 21 grados en la Isla de la Juventud, 22 grados aquí en la capital y también en las provincias de la mitad oriental, entre 22 y hasta 25 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste y del este en las provincias occidentales y del nordeste en centro y oriente, en ambos casos con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Pueden llegar hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte e incluso con rachas superiores. Con este régimen de vientos habrá oleaje en el norte oriental y poco oleaje en el resto de nuestras costas. Así que ya usted sabe, poco cambio en las condiciones del tiempo. Se mantienen algunas lluvias en la costa norte oriental y prácticamente sin precipitaciones en el resto de Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Recuerde siempre cuidarse mucho y tenga muy buen día. Lo anunciábamos en los adelantos. Desde el anuncio de la tarea de ordenamiento, más de 4.000 personas acudieron a las direcciones municipales de trabajo en la provincia de Pinar del Río en busca de empleo. Una cifra sin precedentes en el territorio, según responsables del tema, lo que demuestra la motivación de los vueltabajeros ante la nueva escala salarial. La provincia de Pinar del Río acumula alrededor de 7.000 afectaciones en su fondo habitacional por el impacto de huracanes. Un programa priorizado en el territorio para culminar en un periodo de 4 años, no exento de contratiempos, entre ellos el déficit de mano de obra que al parecer halló su solución con el inicio de la tarea de ordenamiento. A raíz de esta COVID, se acabó el cemento en la calle, no había producción, no había nada, entonces me acogí aquí a la vivienda con la necesidad que tiene la provincia. Han venido buscando empleo, mayormente trabajadores del sector, que antes eran del sector de la construcción, que fueron a otros métodos de gestión, como el sector no estatal, donde dichos trabajadores por cuenta propia se han visto un poco afectados por el tema de la COVID, por el tema de la escasez de recursos,
y también han venido al sector estatal por la atractividad de los salarios que ven ahora en el sector no estatal. Unos 1.600 vueltabajeros encontraron una ubicación laboral luego de acudir a las direcciones municipales de trabajo desde el anuncio del día cero. La cifra representa un poco más del 50% del total de solicitudes recibidas. Me ofrecieron el CERCAR, lo acepté porque yo tengo una situación que tengo mi hijo en el servicio militar y tengo a mi esposo preso. Pero esto sí me gustó. No tengo trabajo. Y quiero trabajar donde sea, donde me ponga. Después de tanto tiempo sin trabajar, llegué aquí, hay un colectivo muy bueno y me he encaminado otra vez y me siento bien. Las prioridades de empleo en Vuelta Abajo responden a sectores claves para fomentar su desarrollo económico y social. De ahí que la mayor cantidad de plazas se sitúan en la agricultura, la construcción y la producción de bienes y servicios en el sistema empresarial. Otros sectores también han asimilado fuerza calificada, sobre todo hay muchas entidades que han solicitado cargos técnicos de personas con determinada calificación o determinados perfiles y en muchos casos ha sido posible responder a esta necesidad partiendo también del conocimiento que tienen las direcciones de trabajo de las propias personas que van buscando empleo, como han sido asesores jurídicos, especialistas de las áreas de contabilidad, especialistas en las áreas de recursos humanos y se han podido cubrir estas plazas que ya tienen otras características. Las motivaciones que genera la nueva escala salarial en un grupo poblacional hasta ahora desvinculado o insertado en la modalidad no estatal permiten que cada ciudadano refrende su derecho a lograr mediante empleo digno el sustento económico familiar. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. La postemporada del béisbol cubano ya conoce a sus protagonistas y desde esta tarde sabremos también dónde y cuándo se jugarán los playoffs en la burbuja que espera crear la Comisión Nacional. El anuncio será en conferencia de prensa a la que estaremos dando seguimiento con nuestro equipo periodístico. Lo que sí sabemos son los duelos que veremos y la igualdad es máxima. Mucho se ha comentado sobre si los equipos de la zona baja escogieron rivales entre los dos líderes y máximos ganadores de la temporada. Pero lo cierto es que a pesar del gran año de Santi Espíritus, Pinar dominó el enfrentamiento entre ellos. Lo mismo pasa con Industriales, que fue mejor que Granma 3-2 en la serie particular entre estos equipos, aunque ahora los alazanes cuentan con refuerzos de primer nivel como Despaine y Lázaro Blanco. Por su parte, Cienfuegos superó a Matanzas con mayor solvencia en la etapa regular, lo hizo 4-1, pero Cienfuegos ahora viene de estar un largo periodo de inactividad debido a que está en una cuarentena. Santiago de Cuba fue mejor que Las Tunas, también 4-1 en el duelo oriental. Estos datos solo sirven para poner en contexto cómo llegan los equipos a la postemporada, pero a partir de ahora se borran los récords y la experiencia y la calidad marcarán la diferencia. Allí Granma y el campeón Matanzas lucen como favoritos. Pasamos al voleibol. El cubano Miguel Ángel López resultó el máximo anotador del Sada Cruzeiro en la victoria 3-0 sobre Montecarlos de América, que le aseguró a su equipo un puesto en la fase final de la Copa de Brasil. El antillano, como opuesto, jugó y marcó 17 puntos para liderar la victoria del Sada en 3 sets con parciales de 25-16, 25-19 y 25-21. El próximo compromiso del Sada Cruzeiro será este sábado 23 ante el Voleibol Renata en la Superliga del gigante sudamericano. En noticias de fútbol, el delantero cubano Marcel Hernández comenzó con el pie derecho en su nuevo equipo, el Alajuelense de Costa Rica. A su segundo partido ya jugará una final de CONCACAF. Los costarricenses se impusieron en un dramático juego al Olimpia de Honduras en la lotería de los penaltis tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario. De esta manera, Alajuelense se convierte en el primer finalista de la Liga de CONCACAF. Hernández creó las mejores ocasiones de peligro de su equipo, combinándose con el internacional tico Brian Ruiz. Su rival en la final saldrá del duelo entre Saprissa y Arcaiche de Haití. Pero la noticia futbolística a nivel mundial fue la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey ante un rival de Segunda División B. El alcoyano venció 2-1 al Madrid en una derrota histórica para el equipo de Zidane, que pierde mucho crédito al frente de los blancos. La única copa que se le resiste a Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid, la Copa del Rey, sigue inconquistable tras caer derrotado ante un equipo de Segunda B, el alcoyano.
lo que le coloca además en una situación muy delicada al dejar escapar la segunda competición en una semana tras la Supercopa de España. El técnico extiende su maldición en esta competición y el Real Madrid escribe un nuevo capítulo negro de su historia copera 11 años después del Alcornocazo. La gesta del alcoyano ya la firmaron antes el Toledo y el Real Unión. La apuesta de Zidane por la segunda unidad dejó al descubierto la falta de rodaje de futbolistas sin continuidad. En la sala de prensa no hubo reproches para sus jugadores. Pero asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar. Yo con esto estoy tranquilo. La única cosa es que te digo que nosotros cuando estamos en el campo y los jugadores los primeros lo que quieren es ganar el partido. Lo intentan y a veces no pasa cosas diferentes. Y bueno, hay que asumirlo, yo lo asumo y bueno, vamos a ver lo que pasa en estos días. El alcoyano deja el proyecto de Zidane en la cuerda floja. Bueno, y cada vez que al Real Madrid le va mal, sus aficionados recuerdan con añoranza a Cristiano Ronaldo, su goleador histórico, que salió rumbo a la Juventus. Precisamente, Cristiano fue el héroe del campeón de la Serie A, que este miércoles conquistó la Supercopa de Italia, al vencer 2-0 al Napoli en la final. Los bianconeros se adelantaron con el remate del portugués a la salida de un tiro de esquina, mientras que el español Álvaro Morata sentenció el partido en una contra en los minutos finales, cuando los napolitanos se jugaron el todo por el todo en busca del empate y, como vieron, Insigne había fallado un penalti. Llega así el primer título de la temporada para la Juve y el primero de Pirlo como entrenador. Y en el Mundial de Balonmano masculino en Egipto, esta mañana Argentina venció 28 goles por 24 a Japón. Polonia goleó a Uruguay 30-16, mientras que en un gran partido correspondiente a la segunda ronda, Hungría vence a Brasil 21-17 en el segundo tiempo y Croacia también en este tiempo se impone a Bahrein 22-17. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Más de 2.000 menores en todo el país han sido diagnosticados con la COVID-19. En los minutos finales de este noticiero, la colega Ismari Barcia nos presenta cómo se comportan los casos pediátricos en Cienfuegos y llama a la reflexión de los padres. En el último lustro, la provincia de Santi Spíritus mantiene por debajo de la media nacional los índices de mortalidad preescolar y escolar, así como la mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos, indicador que en el pasado año situó al Central Territorio como el mejor del país. Este 2021, la provincia espirituana aspira a continuar la tendencia positiva como muestra de la prioridad que ofrece el gobierno cubano a la salud de las niñas y los niños. El llanto de 3.841 neonatos se escuchó en Santi Spíritus durante el 2020, provincia que terminó el año con una tasa de mortalidad infantil de 3.38 por cada 1.000 nacidos vivos, la más baja de Cuba. En tal resultado inciden diversos factores. Relación de trabajo entre la atención primaria y la atención secundaria. Hubo un fortalecimiento en los hogares maternos para ingresar los embarazos de riesgo y entonces hubo una preparación más adecuada de nuestros perinatólogos, es decir, la sala de perinatología del Hospital Provincial, y los resultados acostumbrados que nos tienen los servicios de neonatología en la terapia intensiva neonatal y nuestra terapia intensiva pediátrica, que obtuvimos los mejores resultados históricos. El servicio de neonatología del Hospital Provincial registró en el pasado año un incremento en el número de pequeños en estado grave y crítico, pero menos fallecidos que en el 2019, muestra de la profesionalidad de su personal especializado. Esta sala es una de las que en Cuba cuentan con un flujo laminar, lo que posibilita un empleo más eficiente de medicamentos como los antibióticos. De un mismo bulbo podemos emplearlo en varios pacientes. ¿Por qué? Por la dosis tan pequeña que ellos llevan. En primer lugar, la dosis pequeña, pero también es porque al estar en el flujo laminar, la preparación nos permite pinchar el bulbo en varias ocasiones. La sala de perinatología para cuidados intensivos durante el embarazo registró positivos indicadores el pasado año y se suma en la formación de nuevos profesionales de la enfermería y de especialistas en ginecología y obstetricia. Para este 2021, Santi Spíritus tiene como meta principal potenciar el trabajo para evitar la mortalidad materna y mantenerse entre las mejores provincias en la infantil para contribuir a la meta de Cuba de finalizar el año con una tasa de 4 por cada 1.000 nacidos vivos.
En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La compleja situación epidemiológica de Santiago de Cuba ante la incidencia de la COVID-19 exige el reforzamiento en el trabajo de la atención primaria de salud y también el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios desde las comunidades. Santiago de Cuba, en fase de transmisión autóctona limitada, más que nunca requiere de cumplimientos en protocolos de salud para evitar la propagación de la COVID-19. La atención primaria mucho tiene que actuar y de ahí reforzar la vigilancia de pacientes sospechosos en domicilios. Se mantienen constantemente recordándome las medidas que tengo que tomar para tratar de no contagiarme, por mí, por mi bebé también, ya que soy un caso vulnerable. Entonces me mantengo en mi casa, salgo solamente a lo necesario, a las consultas. Las pesquisas activas están, pero requieren de profundidad en las encuestas epidemiológicas para determinar contagios al SARS-CoV-2. Nos preguntan las patologías que tenemos cada morador de la vivienda. La salud pública en estos momentos es la vanguardia y es la que nosotros debemos de cuidarlos a ellos también. Usted ve a muchas personas caminando sin motivo aparente, que debían de recogerse porque la disciplina es la mejor vacuna con la que podemos contar ahora. No basta con el trabajo intenso de estos hombres y mujeres. A toda la población lo que le quiero decir es que se cuiden, tratar de cuidarnos nosotros, tratar de que todo salga adelante para ver si ya todo vuelve a la normalidad. Es responsabilidad de todos cuidar la salud de nuestras familias. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. A pesar de las circunstancias tan difíciles por la situación sanitaria en Cuba, artistas, escritores e instituciones continúan con sus propuestas para los más diversos públicos. En estos momentos, de manera virtual, se presenta el Festival Internacional de Jazz con un amplio y heterogéneo programa. También desde este 19 de enero se desarrolla de manera virtual la tercera edición de la Jornada Teatro de Enero, un evento creado y organizado por la Casa de la Cultura Gonzalo Roy de la ciudad de Cárdenas en Matanzas, con el auspicio del Consejo Nacional de Casas de Cultura. La jornada llega este año con el eslogan Teatro de Enero a distanciamiento y se desarrollará hasta el próximo día 22. De acuerdo a las circunstancias, el encuentro mudó su escenario al canal de YouTube Teatro de Enero, en el que exhiben las obras de los grupos universitarios participantes de varias provincias como Pinar del Río, Las Tunas y La Habana. El evento, que también tiene carácter competitivo, busca exhibir el resultado del trabajo que realizan los instructores de arte en las universidades. El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey, de conjunto con el Sectorial Municipal de Cultura y la Casa de Cultura Ignacio Agramonte, convocan al Premio Literario de la Ciudad Silvestre de Balboa por el aniversario 507 de fundada la otrora villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Dotada de singulares atributos históricos, culturales y arquitectónicos, Camagüey festeja el 2 de febrero su cumpleaños 507 de fundada. Por esa razón, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, junto al Sectorial Municipal de Cultura y la Casa de Cultura Ignacio Agramonte, convocan al Premio Literario de la Ciudad Silvestre de Balboa. Este año se convoca la especialidad de teatro. Teatro de toda índole, sea para niños, sea para adultos, y pueden concursar todas las personas que escriban teatro, sean miembros del HS, sean miembros de la UNIAC, sean miembros de algún taller literario, o no sean miembros de ninguna parte, pero escriban teatro y consideren que pueden ganarse un premio. Y es importante, el jurado estará integrado por escritores reconocidos del arte teatral, tanto de la provincia como fuera de ella.
Los trabajos serán recibidos en la calle Maceo número 7 Altos, en el centro histórico, o en la dirección electrónica director.editorial@pprinциpe.cul.cu hasta el 30 de enero. Un jurado integrado por escritores reconocidos evaluará las obras. El premio literario de la ciudad Silvestre de Balboa será una de las propuestas por el aniversario 507 de fundada la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, una manera de estimular la creación literaria. En Camagüey, Jaime Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, la ACA, celebra este año su aniversario 40 de creada. Los festejos se adecuan a la situación epidemiológica. Comenzaron con la muestra del Salón de Premiados de la 10ª edición de la Bienal de Talla y el homenaje al maestro Osvaldo Jacinto Yin en la Galería Manos. Exposiciones que se proyectan con una versión virtual en las redes sociales. La talla en Cuba, vital, original, versátil, así lo demostró la 10ª Bienal de esta manifestación artesanal. En la Galería Manos de la sede nacional de la ACA se exhibe la muestra colectiva con una selección de las obras premiadas. Sobresale por el predominio de la madera como soporte, por la calidad de las piezas, diversas, formal y conceptualmente, así como por la confluencia de creadores de distintas generaciones. Soy del criterio que cualquiera de mis compañeros pudo haber sido el gran premio, porque en cada obra que se mostró en la 10ª Bienal se veía el corazón, la fuerza, la entereza que pusieron cada uno de ellos. Haber tenido el logro, la satisfacción de que en esta obra que haya puesto un sentimiento, una idea, un pensamiento en un momento determinado, ver el resultado y la valoración sobre la misma, ¿no? Se presentan además esculturas del maestro Osvaldo Jacinto Yin en homenaje a su vida y obra. También mostrar a las nuevas generaciones qué se puede hacer con las manos, qué se puede hacer con la materia prima que tenemos a la mano, que está en la balaustra de una escalera ya en desuso. Nosotros los artesanos recuperamos y reciclamos esa materia prima y la convertimos en grandes obras de arte. Ambas exposiciones se insertan en el programa de acciones por el aniversario 40 de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas. Tenemos muchos creadores que a lo largo de estos 40 años han sido realmente símbolos de lo que es la artesanía cubana de alta calidad, y nos parece que es importante inclusive dar la visión de esos fundadores que todavía algunos viven y que su obra perdura, y de las nuevas generaciones, porque la artesanía necesariamente, como todo en la vida, tiene que irse renovando. Esta es una muestra de la talla contemporánea de las obras premiadas en la 10ª Bienal de esta manifestación artesanal, con la que se marca el inicio de las celebraciones por los 40 años de la ACA. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con este reporte concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dagne. Nosotros continuamos con otros temas nacionales. 2.075 menores cubanos han sufrido la COVID-19 desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Este jueves se reportaron 44 enfermos en edades pediátricas, lo que provoca que un total de 486 niños y adolescentes permanezcan en centros asistenciales hoy. En Cienfuegos también aumenta el número de contagios entre esas edades. Solo una madre sabe cómo sufren cuerpo y alma con la COVID-19. De verdad que he pasado muchos días tristes aquí. Llevo 10 días aquí y mi hija lleva 5 días aquí y he pasado los días más tristes de mi vida. Con mucho dolor, con mucho decaimiento. Con una presión en el pecho al ver a mi hija que está ahí también pasando por lo mismo que yo, por el mismo tratamiento, el tratamiento es muy fuerte. Tenía catarro, ¿Por qué es malo? te sientes muy decaído, no te da ganas de hacer nada, te da mucho escalofrío, a veces en la noche no se puede dormir. Otro tanto ha padecido Greter, quien junto a su niña y esposo comparten ansiados momentos en el Centro Especializado Ambulatorio de Cienfuegos, habilitado para atender a pacientes contagiados con el virus del SARS-CoV-2. Empezaron con fiebre no muy alta de 37,5 y escalofrío, y con posterioridad
mi esposo, también tuvo fiebre y perdió el olfato y el gusto. La niña sí nunca tuvo síntomas, presentó síntomas ninguno. En definitiva cambia la vida. 15 niños y adolescentes permanecen hospitalizados hoy en Cienfuegos, con lo cual la provincia acumula la cifra de 35 de los 2.075 que han padecido la enfermedad en el país. Muy malo, porque te da decaimiento, fiebre, de todo. Estos medicamentos antirretrovirales tienen algunos efectos, sobre todo náusea, vómito, sobre todo lo que refieren los pacientes. Pero realmente síntomas respiratorios ninguno tiene hasta el momento. Todos con una evolución favorable. No tenemos ningún niño grave, hasta ahora no hemos tenido que lamentar eso. Padecimientos que se suman a los psicológicos como tristes lecciones de esta pandemia que muchos menores han aprendido prematuramente. Que se queden en su casa, los niños sobre todo, y que no jueguen en la calle sin su. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros volveremos mañana justo a la 1 en punto. Hasta entonces recuerde cuidarse mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes.